cómo me pasó volando la hora, 11 horas 45 minutos. A ver si estamos en comunicación con el doctor Carlos Sánchez Posleman. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, acá un poco queriendo tener su palabra para ver si podemos entender, ¿no? Un poco cómo vive usted como responsable de la clínica San Jorge, ¿no? Y tantos años trabajando en el sistema de salud, en el sistema privado de salud. ¿Cómo ve la situación, la pandemia que estamos atravesando? Bueno, en realidad con mucha preocupación, dada la magnitud de la pandemia y los estragos que está haciendo en otros países. Imagínese que no estamos ajenos a esto, así que estamos muy preocupados para recibir esta pandemia a nivel local y tratando de articular junto con el sector público todas las necesidades que se requieren para poder asistir a la gente en el momento que lo precisen. ¿Ustedes forman parte de alguna asociación de clínicas o de sanatorios privados? O sea, ¿cuál es la, o sea, desde su cobertura, ¿no? ¿Tienen únicamente acá en la provincia asistencia médica o también tienen en Buenos Aires? Nosotros pertenecemos como clínica a la Confederación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Argentina y a la Asociación de Empresas de Medicina Privada, dos asociaciones juntas. Y después como grupo económico, digamos, societario, no, tenemos solamente acá Tierra del Fuego, porque yo me separé de la parte de mi hermano de Buenos Aires y teníamos un centro en Zárate y ellos están trabajando por su lado. Así que como Clínica San Jorge estamos abocados exclusivamente a la ciudad de Ushuaia. Pero responde también, o sea, están asociados a esta cámara que los nuclea. Estamos asociados a la cámara. Le preguntaba esto un poco porque frente a la pandemia escuchamos decir que todos estamos aprendiendo, ¿no? La sociedad y ustedes también como profesionales de la salud, más allá de la experiencia que hemos tenido con situaciones anteriores de epidemias similares, pero no de estas características. Entonces, es lógico que uno se preocupe y diga qué capacidad de camas tiene la clínica, qué capacidad de camas tiene el hospital. ¿Ustedes ya están trabajando en forma conjunta con la provincia? Sí, te diría que estamos trabajando en forma conjunta, en comunicación permanente, analizando la cantidad de camas, la cantidad de respiradores, la cantidad de oxígeno que tenemos en cada uno de los centros, para ver cuál es la situación actual y cuál es la óptima. Se está trabajando también con el municipio para la provisión de insumos y para también un hospital de baja complejidad para pacientes añosos que tienen problemas sociales, que están internados tanto en el hospital como en la clínica y que merecen atención de baja complejidad y queremos sacarlos tanto del hospital como de la clínica para que puedan ser atendidos en otro lado y no corran riesgos de infecciones en el momento que haya un brote de atención hospitalaria. ¿Esa evaluación ya les permitió saber cuál sería el lugar a acondicionar o ya acondicionado? Está la municipalidad estudiando distintas variables, desde hoteles y lugares propios, y bueno, estamos esperando que nos den una contestación si de alguna manera se puede desarrollar esta idea, que también se lo hemos trasladado a las autoridades locales del PAMI para que vean que si es correcto lo que pedimos, si es necesario o no. Como usted bien dice, esto es algo que nos ha agarrado, digamos, a todos con muy poca experiencia. Este nivel de pandemia
que no se ha visto por lo menos en los últimos 50 años, ¿no? Y por los datos, yo recién, o cuando venía a la radio, decía, no, qué loco, ¿no? Tenemos 700, más de 700 personas fallecidas en España en las últimas 24 horas, ¿no? Y por eso uno dice, bueno, con el desconocimiento, es muy importante poder hablar con ustedes, con los profesionales, que son los que tienen el manejo aceitado de cómo nos estamos preparando, porque imagino que esto también, desconozco el personal médico que tiene aquí en San Jorge, pero entiendo que todos también tienen que estar preparados para trabajar frente a una pandemia que requiere también para los médicos, ¿no?, un tratamiento especial de esto. Bueno, acá el recurso humano es uno de los pivots más importantes para combatir esta pandemia. Lo que estamos trabajando en este momento, primero, es en el entrenamiento de la gente para el equipo de protección personal, o sea, para que la gente sepa cómo protegerse para no contagiarse y pueda seguir trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, se está capacitando a enfermeros y médicos que no están acostumbrados a trabajar en terapias intensivas para que puedan ser el soporte de los especialistas que tenemos hoy trabajando en las terapias en situaciones normales. Creo que esto en algún momento puede llegar a desbordar y vamos a necesitar la colaboración de médicos que no están abocados a esta especialidad, así que estamos en la época de reentrenamiento de gente que en algún momento ha hecho guardias de terapia intensiva, tanto como médicos como enfermeros, para ponerlos al tanto de los manejos, sobre todo de respiradores y de cuidados personales. Ahora, yo siempre le pregunto desde su percepción, no olvidándonos que también hay otros lugares de atención privada, ¿no? No quiero dejar ninguno de lado, pero también hay clínicas que son mucho más pequeñas, con atenciones ambulatorias, sin internación. La pregunta está dirigida a esto que nos sorprende hoy, que pueden llegar a venir 500 médicos desde Cuba porque estamos necesitando médicos en la Argentina, es el título, ¿no? En la situación de acá y por la forma en que ustedes dan turnos, yo también hice mi editorial pensando en que si el año pasado para tener un turno en traumatología en el hospital teníamos que esperar 40 días, quiere decir que ya el sistema viene al borde del colapso, si no colapsado. Pero esta es una opinión mía. Por eso le pregunto desde su mirada, ¿cómo estamos, cómo ve la situación de colapso? ¿Estamos necesitando médicos? ¿Necesitamos realmente enfermeros? ¿Van a convocar médicos, no sé, jubilados o que en este momento no estén ejerciendo? A ver, hoy el sistema que usted dice, si bien es cierto que digamos que había turnos para conseguir un traumatólogo con mucha demora, hoy todo lo que sea programado se difiere y no se atiende, porque el objeto fundamental es que la gente no concurra a los centros asistenciales y disminuir las fuentes de contagio. Para eso nosotros hemos habilitado lo que se llaman las consultas virtuales a través de WhatsApp, donde la gente se comunica a una línea de WhatsApp, ahí se le hace un triage y se lo deriva a un médico, el cual se contacta por una videoconferencia a través de WhatsApp, y si se puede solucionar el tema, por video se lo soluciona, y si no se lo convoca a la clínica, pero ya todo organizado para que la gente no tenga que esperar mucho tiempo y pueda resolverse el problema rápidamente, ya sea darle la solución y retornar a su casa o directamente internarlo. Claro, por otro lado tenemos dos consultorios, uno dedicado exclusivamente a vías aéreas respiratorias, o sea, todo aquel que viene con problemas de vías aéreas respiratorias va a un consultorio con una metodología de trabajo distinta, sobre todo en el concepto de protección del que lo atiende y de limpieza
posterior de ese lugar para evitar los contagios. En esta situación, lo que le decimos a la gente es que tienen que marcar el 107 en el caso de creer que uno tiene síntomas, que podría ser fiebre, tos, o sea, que uno se sienta con un estado gripal y bueno, y amerite la consulta, que no vaya a ningún centro de salud, sino que canalice la atención a través del 107, ¿no? Bueno, esta línea de teléfono es una ayuda al 107 porque cuando nosotros detectamos algún paciente cuya sintomatología pueda pensar que es portador del coronavirus, ahí le indicamos o que vaya al 107 o nosotros a las 2 horas volvemos a ver si se comunicó y si no tratamos nosotros de guiarlo y comunicarnos con el 107 y pasarle toda la información al 107 que requiera. Con respecto a la cantidad de recursos humanos que contamos, ¿necesitamos enfermeros y médicos? A ver, acá lo que tienen que entender que hay suficiente cantidad de médicos, lo que va a haber que hacer una reconversión de especialidad de médicos, ¿no? O sea, va a haber muchos médicos que no hacen la especialidad de clínica médica, pero van a tener que hoy dedicarse algunos a la atención primaria, a los casos banales, y el cuerpo de profesionales que está dedicado a la parte intensiva, trabajar con ellos. O sea, vamos a tener que sumar a los terapistas, sumar a los cardiólogos, sumar a los anestesistas, toda la gente que está acostumbrada a manejar pacientes críticos en respirador. Ahora, lo que le pido está bien, eso que por ahí es más para la especialidad de las epidemias, ¿no? Por la edad promedio que tiene la población en la provincia, y más mirando Ushuaia, que es el lugar infectado, ¿no? Porque tenemos que destacar de que si bien tenemos 10 casos en Ushuaia, el resto de la provincia no tenemos casos detectados. Bueno, Ushuaia vive una situación particular, está en lo que llaman una fase 3, una fase de mitigación, y sí, en la realidad, digamos, tenemos algunos infectados producto de las características del turismo que vivió Ushuaia. Eso ha hecho que seamos pasibles de mayor posibilidad de infección que lo que tiene Río Grande, que por ejemplo hasta ahora no tiene ningún caso positivo y no he escuchado el último parte oficial, pero son muy pocos los sospechosos. No, el de recién habla de 10 casos confirmados para Ushuaia y 0 para Río Grande y Tolwyn. O sea que por ahora se mantiene acá el foco del problema. Y le preguntaba por la edad, porque siempre nos dicen que a edad más avanzada y con enfermedades preexistentes, este virus lo puede llegar a complicar mal. Pero dejamos de ver, la parte positiva es que también hay un montón de gente que supera esta gripe, afortunadamente, sin mayores consecuencias. La realidad es que, bueno, hay un 60% de la población que se va a contagiar. O sea que si pensamos que Ushuaia tiene 100.000 habitantes, hay 60.000 personas que se van a contagiar, de los cuales el 80%, o sea, 50.000 de ellas, lo van a hacer en forma asintomática o oligosintomática, o sea, que tengan un pequeño síntoma, ya sea un pico de fiebre o una pequeña tos, una carraspera, va a pasar inadvertida esa gripe. O sea que no va a requerir internación. No va a requerir atención médica y tampoco va a requerir atención en ningún centro. Hay ese 20% restante, que sería 10.000, hay un 10% de esos 10.000 que van a requerir una asistencia a nivel institucional, y de esos hay 300 más o menos que van a requerir como mínimo asistencia respiratoria con riesgo de mortalidad. Y ahí es donde se encuentra uno de los problemas más grandes para el país. Escuché que en las últimas horas las Fuerzas Armadas podrían llegar a fabricaciones militares, ¿no? Respiradores. En esa materia, imagino que estamos para atrás nosotros, pero
el escenario que usted avisora es el escenario en el peor de los casos, imagino. Te diría que ese es un panorama intermedio. Ah, No en el bueno. peor de los casos ni en el mejor de los casos. Diría que un panorama intermedio. Acá lo importante es cómo llegamos a ese pico, digamos, en cuánto tiempo. Si esto logramos contenerlo con las medidas de la cuarentena, del aislamiento y disminuir la cantidad de contagios, esto va a llegar en el transcurso de 3, 4 meses. Si estas medidas que se están tomando no son realmente efectivas, por ahí podemos llegar a esto en 30 o 60 días. O sea, Por eso es tan importante la colaboración de la ciudadanía. Es fundamental, no es importante, es fundamental, y es la primer remedio que tenemos, es el aislamiento, es las medidas de prevención, el lavado de manos, evitar los contactos, evitar ir de un lado a otro sin necesidad. Eso es el primer medicamento que necesitamos para combatir esta pandemia. Ahora, bien, en la disponibilidad de terapia intensiva hoy, ¿cómo estamos? Bueno, en la cantidad de camas para terapia intensiva hemos aumentado, lo que con respecto a nosotros en la Clínica San Jorge, prácticamente hemos duplicado la cantidad de camas para terapia intensiva y estamos a la espera de la llegada de respiradores que aparentemente la municipalidad nos va a proveer de 7 respiradores más, lo cual a nosotros nos estaría dando entre 14 y 15 respiradores listos para ser utilizados. Y más o menos calculo que el hospital puede tener mayor capacidad porque tiene un Zeppelin, digamos, un reservorio de oxígeno mayor al nuestro, para proveer mayor cantidad de oxígeno a más cantidad de respiradores. No sé si soy claro. Sí, es claro. Es un tema de capacidad, lo vemos, está a la vista, está ahí cerquita. Hemos visto cuando cargan el Zeppelin con oxígeno. En terapia intensiva, en número, ¿qué cantidad de camas tiene hoy la clínica? Hoy la clínica tiene habitualmente 7 camas y ahora todo lo que era de neonatología lo hemos trasladado a otra habitación. Hemos puesto 3 camas más ahí de terapia intensiva. Hemos hecho una división en los sectores de internación del primer piso para transformar 5 camas más para terapia intensiva con oxígeno, o sea que estaríamos con 7, 3, 10, 15 camas de terapia intensiva. Claro, que implica, bueno, un sacrificio enorme también. Están trabajando contra reloj, siempre teniendo en cuenta el factor clima, ¿no? El lugar donde vivimos, y bueno, y que no esto ahora, al tener casos de contagio en la isla, casos autóctonos, es como que el escenario se complica un poco más, ¿no? Y bueno, eso, como dije recién, estamos en una fase 3 y hasta ahora, por suerte, está bastante contenida realmente el trabajo que está haciendo el gobierno en el nivel de control epidemiológico. Es muy bueno porque han localizado los focos y los están tratando de aislar y mitigar. Esto no quita de que se pueda escapar algo, sobre todo con la dificultad que tenemos como país en todavía no tener habilitado para hacer las determinaciones para el diagnóstico correcto de la gente que sea sospechosa, en confirmarla, o de probable en confirmarla, y aislar esa fuente de contagio. Claro, sería fundamental. Sí, calculamos por la información que tenemos que en el transcurso de estos días hay 500 determinaciones que van a arribar de Nación, y ahora al haber habilitado Nación la comercialización de los reactivos por parte de entidades privadas, el gobierno, por lo que tengo entendido y me han informado, está gestionando
la compra de 500 reactivos más. O sea que eso darían 1000 reactivos, que según la gente de microbiología sería la cantidad suficiente que necesitaríamos como mínimo para trabajar y poder confirmar los casos necesarios en Ushuaia y poder trabajar desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. ¿Han aumentado en la clínica las consultas por psicólogos o psiquiatras? Había cuenta de los problemas que suele pasarnos al aislarnos y bueno, y que este aislamiento lógicamente no es voluntario, ¿no? Todavía no. Es de esperar, lo estamos esperando, que haya un rebrote en el sentido de que en poco tiempo lo que es la consulta virtual se aumenta exponencialmente, pero por ahora en estos días, como han sido también días que concordaban con días feriados y todo, realmente no ha habido una explosión de una demanda de consultas que muchas veces no son, digamos, son consultas de tipo psicológica, pero que hacen un impacto orgánico de que el paciente refiere a algún síntoma, ¿no? Claro, no, sí, esto yo más por lo que me limito más por lo que veo, porque siendo mucha gente ansiosa para escapar de la casa, no pueden estar bajo el techo, es como una claustrofobia, qué loco, ¿no? Y bueno, es difícil, ¿no? Uno cuando está atareado siempre sueña con estar tirado en su casa sin hacer nada, y el problema es cuando tenés que estar sin hacer nada por obligación, la psicología cambia, ¿no? Es algo bastante difícil. Nosotros, como estamos trabajando y abocados, no nos damos cuenta, pero me imagino lo que la gente siente de estar inactivo en su casa, bombardeado de información de todos lados. Algunos entran en pánico. Entonces, en realidad, bueno, ahí habría que hacer un trabajo de tipo psicológico-social, donde tratar a la gente de llevar tranquilidad. Las cosas se están haciendo para darle la atención correcta, y que traten de generar actividades en su casa que no sea estar atentos a todas las noticias que vienen permanentemente, ¿no? Claro, y de los medios de comunicación, ¿de qué forma podemos colaborar en esto? Y yo creo que cumplen un rol importante los medios de comunicación. Creo que es una herramienta fundamental para esto. Me parece que, bueno, el gobierno tendría que centralizar la información y bajar la línea en cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las cosas que hay que hacer que la sociedad tome conciencia. Y creo que el rol de los medios de comunicación hoy son fundamentales. Es fundamental también, y yo le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha dispensado, porque la palabra de usted sabe lo que significa para esta sociedad, ¿no? Porque uno habla de la clínica San Jorge como, bueno, el monstruo donde uno va a buscar siempre, o sea, vas al hospital, no funciona el tomógrafo, te sacan de apuro en la clínica San Jorge, ¿no? Es como que atajan un montón de penales. ¿Se han convertido la clínica San Jorge en el centro de mayor complejidad de la ciudad? A ver, nosotros estamos haciendo algunas prácticas de alta complejidad que no se hacen en otros centros, sobre todo lo que es la parte cardiovascular, lo que es la cirugía cardiovascular, lo que es la hemodinamia, lo que es la neurocirugía de alta complejidad, está más desarrollada en la clínica San Jorge que en otros centros. Pero, digamos, todos los centros de Ushuaia, el hospital y la clínica, y los de Río Grande, el CEMEP y el hospital de Río Grande, y el Fueguino con sus limitaciones, están en condiciones de trabajar en esta pandemia. No, sí, lo importante es la coordinación y el trabajo en conjunto. Acá
no importa si es el efector público o es el efector privado, acá somos un solo equipo y tenemos un común y que tenemos que luchar contra él, y esto es lo más importante que tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Ya lo creo. ¿Desea agregar algo más en este tiempo que hemos conversado? No, lo único les puedo decir que, bueno, cualquier consulta o duda pueden comunicarse con nuestra línea de consulta virtual, que sería por WhatsApp al 40 51 40, y ahí, bueno, le van a tratar de orientar de acuerdo no solo a la patología de coronavirus, sino a todo el resto de las patologías, porque hay que tener en cuenta que aparte del coronavirus hay gente que es hipertensa, hay gente que es diabética, que tiene que atenderse y que hay que darle soluciones. Y bueno, estamos nosotros tratando de organizar las dos líneas de atención, tanto para el que tiene coronavirus como para el que no tiene coronavirus, pero que sí necesita atención porque tiene riesgo de mortalidad. Claro, hay patologías que no se detienen por el coronavirus. Exactamente, digamos, las patologías cotidianas que requieren enfermedades crónicas, que hay que controlarlas, no hay que dejarlas de lado hoy. O sea, el diabético tiene que seguir compensado, el hipertenso tiene que seguir compensado, digamos, todo esto hay que tratar de controlarlo para que tampoco se descompense la gente por falta de atención. No, me hizo pensar en los que tienen que hacer diálisis, ¿no? Que tampoco se puede suspender. No, la gente de diálisis está trabajando, está tomando los recaudos necesarios para minimizar los riesgos de contagio, porque sobre todo los pacientes son gente inmunodeprimida, con posibilidades de contagio y con grandes riesgos de morbilidad. Entonces están trabajando, y por ahora, bueno, normalmente, por suerte, hasta ahora no ha habido ningún caso en ninguno de los dos centros de diálisis, tanto el del hospital como el de Ceneus. Así que por ahora están trabajando normalmente y con todos los protocolos necesarios para dar satisfacción a esta pandemia. Compleja situación, pero la vamos a superar. Yo creo que sí, estamos dando todo, hay mucho compromiso por parte del personal de salud, no solamente médicos, enfermeros, mucamas, camilleros, todos cumplen, la gente de mesa de entrada, todos cumplen un rol fundamental en todo esto, ¿no? Mantenimiento, cocina, cualquiera que se salga del esquema, corremos el riesgo de que la pandemia se nos meta dentro de la institución, tanto la institución pública como privada, lo mismo, de la institución de salud. Entonces, realmente el compromiso de la gente es altamente satisfactorio, la gente está muy comprometida y muy preocupada y tratando de capacitarse y entrenarse para que, llegado el momento, actuemos correctamente. ¿Cómo ahora ponemos en valor a los médicos, no? Sí, hay que poner en valor a los médicos y también poner en valor a lo que significa la salud, ¿no? Sí, ese es un tema también que ahora lo vamos a entender mucho mejor, ¿no? Si pensamos que la gente aporta el 3% de sus sueldos y de 50.000 pesos, 1.500 pesos para el sistema de salud, que es menos que lo que aporta para el DirecTV, es muy difícil que los recursos que podamos ofrecer sean los suficientes y que tengamos medicina del primer mundo. Entonces hoy vamos a empezar a valorar, después de esto, dónde tengo que poner mis recursos y cuáles son mis prioridades. Si es la salud, hay gente que no tiene un seguro de salud y tiene un seguro del auto. Entonces, es decir, ¿en qué cabeza cabe que alguien asegure su auto y no asegure su salud? Entonces, creo que esto hoy a la gente le va a dar otra perspectiva y van a valorizar no solamente el trabajo de los médicos y de la gente que trabaja en la salud, sino su propia cobertura
y qué es lo que necesita él como seguro. Vamos a tener que repensar juntos, ¿no?, la nueva sociedad que surge a partir de lo que nos deje la pandemia. No me cabe la menor duda que va a surgir una nueva sociedad, de eso estoy convencida. Esperemos que lo que resurja sea positivo y nos deje mucha enseñanza para seguir adelante y progresando y no vayamos para atrás, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes. 12 horas 15 minutos hablábamos con el doctor Carlos Sánchez Polleman, es, bueno, el responsable de la clínica San Jorge, ¿no? Un panorama amplio, un panorama muy amplio. Por un momento, transitando la conversación, el golpe de la realidad, de cómo se piensa. Gracias por habernos atendido al doctor Carlos Sánchez Polleman. A mí me abre más aún la cabeza sobre este panorama que juntos lo vamos a superar.